las vides, los campos, el trigo fueron asolados, se perdió el aceite, las libaciones desaparecieron, las cosechas se perdieron, todos los árboles del campo se secaron. Imagínate un lugar donde nada verde existe, donde todo parece que fue arrasado por el fuego. Wow, esa era la situación que estaba experimentando y que nos explica aquí el libro de Joel. Son tan desoladoras las condiciones que deja a su paso esta plaga que el profeta dice que hasta el gozo de los hombres se extinguió. O sea, la alegría de los hombres se marchitó. Imagínate, hay devastación por todos lados. Entonces toda la actitud, toda la población empieza a sumirse en un manto de tristeza, en dolor similar al que se experimenta cuando alguien está de duelo. O sea, a ese grado era la incertidumbre, a ese grado era la frustración, a ese grado era el dolor en el que todo el territorio de Judá estaba. Pareciera como si estuvieran de duelo, y la verdad que no es para menos. ¿Sabes por qué? Porque esta nación dependía de la agricultura para su nivel económico. O sea, ellos eran un pueblo agrícola. Entonces hablar de que la cebada se fue, hablar de que las vides se consumieron por esta plaga, es hablar de devastación económica, es hablar de que ellos están en peligro de subsistir la siguiente generación o el siguiente año. ¿Sabes por qué? Porque hasta el grano que habían dado para esa siembra se estaba perdiendo. Así es que el panorama empieza así en el libro de Joel. Y algo que queremos trasladar de ese tiempo de Joel a nuestros tiempos es de que los tiempos que se vivió en el tiempo del profeta Joel son condiciones muy similares a las del día de hoy. Hay plagas que llegan a tu vida, hay situaciones sorpresivas que van a llegar abruptamente a tu vida, repentinamente, y que va a cambiar todo el curso de tu existencia, va a cambiar todos tus planes, ¿cierto o no? Muchas veces nosotros atravesamos condiciones de vida que llegan a nuestra vida así sorpresivamente, como esta plaga llegó en el territorio de Judá. Y un día estaba algo y otro día ya no estaba. Un día tenías tu salud bien íntegra, todo estaba bien, y después vas al doctor para que te hagan un examen y te dan un diagnóstico que nunca esperabas. Un día estás bien esperando a tu bebé y otro día está en amenaza ese bebé de tal manera que lo puedes abortar. ¿Sí me explico? Hoy en día estás bien con tu matrimonio y otro día recibes la noticia de que hay infidelidad o que te despiden de tu trabajo. O sea, son condiciones a las cuales también nosotros estamos expuestos. Quizás no es la misma plaga de langosta la que te está atacando, la que está golpeando tu fe, la que está estremeciendo tus convicciones en Cristo, sino son otras cosas. Y tú tienes que levantarte con un corazón confiado en el Señor, así como Joel invita al pueblo a que se vuelvan de sus malos caminos. En medio de lo que estás viviendo, Dios nos invita a que nos volvamos de nuestro mal camino. La mayoría hemos tenido que lidiar con esta clase de emociones. La tragedia llega cuando nadie la espera, de un día para otro. Y aquí vemos otra verdad que quiero enfatizar antes de poder entrar al estudio del día de hoy. Algo que también podemos ver en el libro de Joel y que quiero que tú escuches con mucha atención, a pesar de la calor, a pesar de lo molesto que puede ser estar en este lugar con tantas personas, aún a pesar de eso, algo que vemos en el libro de Joel es esto: la vulnerabilidad ante su justicia y soberanía que tiene el hombre delante de él. Dios revela nuestra vulnerabilidad ante su justicia y soberanía usando cosas tan pequeñas e insignificantes. Quiero que recordemos un poquito lo que fue esta plaga. Analiza esto por un momento. Un pequeño insecto como un saltamontes fue suficiente para doblegar a toda una nación. Un pequeño insecto fue suficiente para doblegar a todo el pueblo de Dios. Y el día de hoy, un solo virus es suficiente para humillar a todo el mundo. Un solo virus ha paralizado todas las
economías. Un solo virus ha puesto patas para arriba todo sistema político. Un solo virus ha provocado estragos de tanta muerte, de tanto dolor. Un solo virus que ni siquiera podemos ver. ¿Sí o no? O sea, somos vulnerables delante de Dios. Somos débiles delante de Dios. O sea, nada detiene su agenda. Nada detiene los planes de Dios. Todos sus designios se van a cumplir. Y dentro de la soberanía de Dios, Él utiliza cosas tan pequeñas. ¿Será que Dios nos quiere dar un mensaje aquí? ¿Será que Dios está consciente de cómo es el orgullo del hombre? ¿Será que Dios está consciente de cómo el hombre se ha sublevado en contra de Dios? Y Dios manda estos mensajes con el fin de que todos se vuelvan a Él, pero lo hace de una manera sarcástica, por así decirlo. Usa cosas tan pequeñas para decir: eres vulnerable. Eres vulnerable. Dile a tu vecino: somos vulnerables. Dile a tu vecino: somos vulnerables. Somos vulnerables delante de su presencia. Por mucho que el humanismo promueva orgullosamente su poder, su ciencia, su inteligencia y su capacidad tecnológica, la realidad es que el hombre es tan débil e incapaz de ir en contra de lo que Dios ha establecido. La verdad que este virus en esta pandemia ha paralizado toda actividad comercial en todo el planeta, y la verdad que solamente un virus ha bastado para que entre el pánico en los corazones, para que el corazón se llene de temor. El mensaje de Joel es claro y fuerte: no hay nada que se resista a nuestro Dios. Él ejerce juicio sobre las naciones y nadie puede escapar de su justo juicio. Recordemos que en la mente de Joel, cuando él está viendo ver esta plaga venir y acabar con todo, lo que hay en la mente de Joel es que eso no es casualidad. En la mente de Joel esto viene de parte de Dios. Esto es algo que el Señor está permitiendo. Esto es algo que el Señor está enviando para que nos volvamos a Él de nuestro mal camino. Entonces, por eso es que Joel invita en un par de ocasiones al pueblo a que se pongan a cuentas delante de Dios, a que clamen delante de su presencia, y pueda Dios revertir todo el daño que está en ese lugar. Joel tuvo la intención, y es la intención de la carta de Joel para nosotros, pero la intención original de Joel al pueblo de Dios en ese entonces fue el hecho de sensibilizar al pueblo de Dios a que se hicieran conscientes de que si en su mente, en su perspectiva, ese día era malo, ese día de la plaga era devastador, Joel está sensibilizando al pueblo y les dice: arrepiéntanse delante de Dios, porque viene un día, el día del Señor. El día del Señor está cercano, y en este día habrá tal devastación, habrá tanto dolor, habrá tanto desastre, habrá tanto caos que no se compara en nada con lo que ustedes están viendo ahorita. Entonces podemos decir que el mensaje de Joel al hablar al pueblo y decirles que esta plaga ha acontecido por parte de Dios, les está hablando de que es pura gracia y misericordia de Dios, porque Dios les está permitiendo esta plaga para que se vuelvan de su mal camino, porque si no se vuelven, viene algo mucho peor que eso. Entonces, por lo tanto, aunque están viviendo una consecuencia, aunque están viviendo una plaga, aún ahí es muestra de la misericordia de Dios. ¿Me está siguiendo con esto, iglesia? Aún ahí es parte de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice: viene algo mucho peor. Y si ahorita ustedes creen que están viviendo consecuencias difíciles, vienen consecuencias mucho peores para aquel que no se arrepienta, para aquel que no clame al Señor, para aquel que no busca al Señor. Y ese es el mensaje para nosotros hoy también. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí, son tiempos de sufrimiento, son tiempos de caos, son tiempos de dolor, de muerte, de violencia, pero viene un día mucho peor. Entonces el llamado para ti, para mí, al igual que a los judíos del tiempo de Joel, fue: arrepiéntanse. Para nosotros es el mismo: arrepiéntanse si no estás caminando con el Señor. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje,
Pero quiero que veas la misericordia de Dios en medio de todo esto. Hoy veremos a qué se refiere Joel con el día del Señor. Repito, no es con el fin de crear temor, no es con el fin de atemorizarte y nada más. No, Joel en su intención original es llevarte a que te pongas a cuentas con el Señor. Si tú estás en Cristo, caminas con el Señor, pero has permitido que el pecado venga a tu vida, tienes que arrepentirte y pedirle perdón. Si tú no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que le puedes entregar tu corazón a Él. Hoy es el día en que puedes permitir que Él te haga nuevo. Hoy es el día en que puedes nacer de nuevo. El día del Señor está cercano. Punto número 1, si estás tomando notas y estás siguiendo este bosquejo con tus notas y los textos, el primer punto de esta charla, cuyo tema es el día de Jehová está cercano. Ese es el tema del día de hoy. El día del Señor está cercano, que es el tema principal de este libro. Y en su primer punto también, el día del Señor está cercano. Y vamos al verso 15. Vamos al verso 15. Dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel momentáneamente aparta su mirada de la situación local, que era esta plaga de langostas, y él mira a través de los siglos y ve el día del Señor. Déjame explicarte a qué se refiere Joel con esta expresión y a este día del Señor. Este es el tema principal del libro, como ya lo dije, y es un tema muy, pero muy prominente en toda la Biblia. Déjame nada más darte este dato. El día del Señor, esta expresión como tal, que se refiere al final de los tiempos, al día cuando el Señor venga, en el Antiguo Testamento hay 17 libros de los 39 que hacen uso de esta expresión, el día del Señor. ¿Cuál expresión es? ¿Cuál es? El día del Señor. Di conmigo, el día del Señor. El día del Señor. En el Nuevo Testamento se compone por 27 libros. De estos 27, 23 hablan de la venida de Cristo. Así es que será importante este tema. ¿Será algo que tú y yo tenemos que conocer a plenitud? ¿Será algo que nos interese a nosotros como iglesia de Cristo? Claro que sí. Así es que, ¿a qué se refiere Joel con ese día del Señor? El día de Jehová se refiere a ese día cuando Jesús venga en su segunda venida. Pon mucha atención a esto. El día del Señor se refiere a ese día cuando Jesús venga en su segunda venida a establecer su reino. Será una venida personal y corporal que será visible en todo el mundo y será la manifestación de la gloria de Dios. Ese es el día cuando las naciones serán juzgadas y entonces todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Será el día en que venga a recoger a su iglesia de este mundo. Joel se refiere a este día como el día donde la ira de Dios se manifieste en contra de toda injusticia e impiedad. Es el día en que Dios revelará sus atributos de ira, de poder y santidad. Y para los que no están en Cristo, para los enemigos de Dios, va a ser un día terrible. Pero para la iglesia de Cristo será un día de gozo, será un día de salvación, será un día de celebración. ¿Cuántos están gozosos aquí por eso? Espero que te animes mientras vamos avanzando en la prédica de lo que es el día del Señor. Porque nosotros como iglesia debemos de abrazar ese día, debemos de esperar ese día. El día del Señor es ese día cuando realmente todos los enemigos de Dios sean puestos debajo de sus pies. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versos 7 y 8, hablando acerca de esperar atentamente este día. Dice Primera de Corintios capítulo 1 versos 7 y 8: de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate la actitud de la iglesia en Corinto. Eran personas que vivían las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo en la iglesia, pero Pablo los saluda y les dice: no les falta ningún don, y ustedes como iglesia deben de seguir esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día del Señor se refiere a ese día cuando Cristo venga por segunda vez en la tierra, pero esta vez ya no viene como cordero, ya no viene como siervo, ya no viene como el redentor de la humanidad, ya no viene humilde, ya no viene en esa calidad de carne como ese hombre dispuesto a la cruz para morir en un madero de tormento, sino que ahora viene. ¿Sabes cómo viene? Viene como juez, viene entronado, vestido de blanco, glorificado con su ejército celestial, y viene a poner las cosas en orden sobre el universo mismo, y viene para establecer su reino. Ese es el día del que estamos hablando. Yo no sé si a ti te emociona esto. Yo no sé si tú te vislumbras ese día. Yo no sé si tú estás anhelando en tu corazón ese día, pero eso es una realidad en la Biblia. Eso es algo que se enseña de pasta a pasta. Es algo que involucra el evangelio. Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero ascendió a la presencia del Padre y viene pronto por su iglesia. Ese es el evangelio. Es parte del evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 y 2. Vamos a estar leyendo varios versos, y perdona por ir tan rápido, pero quiero darte algunos versos que hablan de este día, y hablando del día del Señor, en cómo tú y yo debemos de caminar al saber de este día. Dice Segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo está diciendo a esta iglesia de Tesalónica: manténganse alertas, porque ese día del Señor viene, porque viene. Es triste, pero es una realidad, que este tema de la segunda venida de Cristo no entusiasma a muchos creyentes. No nos emociona la segunda venida de Cristo. Muchos de nosotros estamos conscientes de este día, pero no lo anhelamos, no lo deseamos, no oramos por Él, no clamamos por Él, no decimos en nuestra oración diaria: Señor ven, Señor ven, Señor ven, establece tu reino. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos amando más las cosas de este mundo. O sea, sí estamos conscientes de ese día, pero un joven puede decir: sí, Señor, sí quiero que vengas, pero primero permíteme, yo me quiero casar, yo quiero conocer a mi media naranja, yo quiero ser feliz, yo quiero conocer el amor, yo quiero vivir esa boda soñada, dice la joven. Quizás otra persona que ya está casada y que no tiene hijos puede decir: sí, Señor, ven, pero primero permíteme ver mi descendencia. Yo quiero tener hijos, quiero conocerlos, quiero tener una familia como todos, pero permíteme. El que ya tiene hijos: Señor, permíteme ver los nietos. ¿Sí o no? Si tú en este momento te dijeran que el Señor viene pronto, ¿qué es lo primero que se te vendría a la mente? Híjole, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, este proyecto no se va a poder cumplir. Y muchas veces estamos así, iglesia. Estamos conscientes de la venida de Cristo, pero no la estamos anhelando. Quizás porque estamos más enfocados en esta vida, de este lado de la eternidad. Estamos muchas veces clamando o intercediendo por las cosas que están sucediendo en nuestra vida en este momento, y no estamos clamando por lo que viene después, que es lo eterno, lo duradero, lo real, lo verdadero. Y bueno, esto yo lo digo no en plan de juicio, lo digo en un plan de exhortación, para que podamos cambiar nuestro enfoque. ¿Tú estás listo para este día? ¿Anhelas la venida del Señor? ¿Estás listo para recibir a Cristo? Ahora,
no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero dos cosas van a pasar. Una, que Cristo venga por su iglesia en esta segunda venida y todo ojo lo verá y tal vez tú y yo estemos vivos. O puede suceder que tú y yo muramos antes, igual vamos a estar delante de su presencia. ¿Sí? Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Yo no tengo la vida comprada. No sé lo que va a pasar el día de mañana en tu vida tampoco. Podemos no amanecer, y no quiero ser fatalista, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Estás listo para comparecer delante del trono de Jesús? ¿Estás listo para entrevistarte con ese Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estás listo? ¿Estás listo? La vida que Dios te está prestando en este momento es la etapa en la cual tú vas a decidir en dónde estará tu eternidad. Pero Dios por gracia está proveyendo la salvación y ha provisto la salvación, y es el mensaje que predicamos el día de hoy. El evangelio es: Cristo salva. A pesar de la crisis que estás viviendo ahorita y pienses que este mundo es muy injusto, pienses que hay mucha violencia, déjame decirte que viene un panorama mucho peor si no entregas tu vida a Jesús, y muchas cosas peores sucederán en esta tierra, porque el preámbulo, la antesala de este gran día, así es, son de tono apocalíptico. Así es que necesitas examinar tu corazón. Esto yo sé que es un tema difícil de abordar porque pareciera que todo es mala noticia, pero en realidad no. En realidad hablar del día del Señor para aquel que está en Cristo es un día de gozo, es un día de celebración, es un día en el cual por fin veremos cara a cara a nuestro Dios. Y esperar la venida de Cristo no es por los beneficios que yo voy a obtener, es por el simple hecho de tener el privilegio y el honor de estar delante de Él, de poder verle cara a cara, de poder adorarle, de poder estar glorificándole por la eternidad. En ese sentido debemos de anhelar la venida de Cristo. Los versos 16 al 20 de aquí del primer capítulo de Joel, versos 16 al 20 nos hablan de las consecuencias. Joel sigue describiendo las consecuencias. Dice así: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Ahora, Joel como que hizo una pausa y menciona lo que es este día del Señor, este día que escatológicamente se ve hasta el final de los tiempos, y regresa a describir las consecuencias que hay en la tierra de Judá por esta plaga. Sigue hablando de las consecuencias de la plaga, y hay algo que yo quiero decirte aquí que está hablando el profeta Joel. Hay consecuencias que vamos a tener que vivir, o tribulaciones que vamos a tener que enfrentar, que no tienen que ver con nuestra relación con Dios. O sea, no es un trato de Dios hacia tu vida, no es porque le hayas fallado a Dios. Hay cosas que van a venir a tu vida, como un desastre natural, una inclemencia del tiempo, puede causar daños en tu casa, en tu vivienda, en tu carro, lo que sea. Va a haber inclemencias que vas a tener que atravesar, imprevistos. Te puedes enfermar como todo mundo, te puede caer una enfermedad como todo mundo. Estamos abiertos a eso porque vivimos en un mundo donde pues es caído, está dominado por el pecado. Estamos susceptibles a eso. Pero también hay consecuencias, dice aquí Joel, que son consecuencia directa de tus actos, de tu pecado. Hay cosas que están en tu vida, hay plagas que llegan a tu vida por tu desobediencia, por tu mal proceder, porque has ofendido a Dios. Y Dios en su misericordia permite esta consecuencia con el fin de que te vuelvas de tu mal camino, pidas perdón y sigas adelante con el Señor. Dios permite ciertas consecuencias en tu vida
para que vengas al Señor. Es como si Dios nos estuviera diciendo aquí a través del profeta Joel que nos está dando una oportunidad para ser librados de una consecuencia, quizás que tiene un costo, y nos permite vivir esta consecuencia para que nos volvamos a Dios, para que cuando venga este día no suframos mayor pérdida. ¿Me está siguiendo con esto, iglesia? ¿Sí? Cuando Dios permite una consecuencia en tu vida, no te quejes. Es la disciplina de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios sobre tu vida. No te quejes. Abraza esa disciplina, sométete al Señor, arrepiéntete y vuélvete a Él. Pídele perdón y sigue adelante en tu vida como hijo de Dios. Pero no te quejes. ¿Por qué? Porque si tú no te sometes al Señor, porque si tú no te dispones a ser tratado por el Señor, puedes perderte y puedes sufrir pérdidas mayores. Por ejemplo, Faraón fue un hombre, un ejemplo de cómo Dios le estuvo hablando a través de muchas plagas. Yo no sé cuántas plagas tengas que enfrentar tú. Yo no sé si tengas un corazón igual que al de Faraón, pero Faraón fue un hombre que Dios le demandó algo y no quiso obedecer, y pum, permite o manda una plaga en toda la tierra, y luego va otra plaga, y así se va por 10 plagas hasta que en la última cede. ¿Por qué? Porque le pegó donde le dolía. Le pegó en la vida de su hijo, su primogénito fue muerto a causa de su rebeldía. ¿Qué estás atravesando tú? ¿Qué número de plaga es por tu desobediencia? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Te estás sometiendo a Dios? ¿Te estás arrepintiendo cuando el Señor permite ciertas cosas? La verdad que Dios nos corrige para evitar un daño mayor. Punto número 2. El día del Señor, día de oscuridad y tinieblas. Punto número 2, el día del Señor, y este punto se va a desarrollar sobre los versos del capítulo 2, del 1 al 11. Versos del 1 al 11 del capítulo 2. Y aquí vemos, voy a leer los primeros 2 versículos de todo este relato, de todo este pasaje, y voy a leer los 2 últimos también, los primeros 2 y los 2 últimos. Dice así el 1 y el 2 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Les está diciendo Joel, si creen que esto estuvo mal, lo que viene está peor si no se arrepienten. Algo que menciona aquí es tocar trompeta. Todos tienen que saber esto. La trompeta en el Antiguo Testamento, sobre todo en los tiempos de Moisés, se usaba para convocar al pueblo. Sonaba la trompeta y ellos tenían que estar atentos al sonido de este instrumento para saber a qué horas tenían que levantar el campamento y avanzar. Y cuando llegaban a cierto lugar que la presencia de Dios les indicaba, sonaba la trompeta y había un código en ese sonido de trompeta que les indicaba: tienen que parar, aquí nos vamos a estacionar, aquí vamos a acampar, aquí vamos a poner el tabernáculo de Dios. Entonces es interesante cómo Joel usa esta misma imagen cuando dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. O sea, todo mundo tiene que saber que esto viene. Todo mundo tiene que estar consciente. Todo mundo tiene que saber que esto va a suceder. El día del Señor. Y es algo que alcanza a todos los moradores de la tierra. Dice aquí: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque este día está cercano. Esto realmente sucederá. Nadie escapará a este día del Señor, iglesia. Por eso es que es tan importante que tu relación con Cristo sea definida el día de hoy. Por eso es que el Señor te está llamando a arrepentimiento. Por eso es que tú tienes que tomar una decisión inteligente, y es la más importante de tu vida.
¿Por qué? Porque este día viene, este día está cercano. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, habla acerca de que este día viene como ladrón en la noche. No sabemos cuándo va a venir Jesús, pero lo que sí sabemos es que su venida será sorpresiva, cuando nadie lo espera, cuando nadie está despierto, cuando todo el mundo está descansando, cuando todo el mundo está relajado, cuando todo el mundo está en sus cosas, cuando todo el mundo está enfocado en su vida, casándose, divirtiéndose, yendo a fiestas, comprando casas, haciendo negocios. Ese día vendrá Jesús. Que no nos pase a ti y a mí como iglesia. Los versos 3 al 9 de Joel capítulo 2 describe este ejército poderoso de Dios. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero aquí nos habla de su aspecto. Los versículos 3 al 5 nos hablan de su avance, que nada va a escapar de su poder y que todos van a temer delante de él. El versículo 6 nos habla de la disciplina que tiene este ejército, que no rompen formación, que ellos van firmes, que ellos van adelante hasta cumplir su cometido. Así es que los últimos dos versos de este pasaje, el 10 y el 11, dicen así: delante de él, fíjate, hablando de este ejército y de este día del Señor. Estamos hablando de un evento al final de los tiempos. Estamos hablando del día en que el Señor va a venir. Dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Hemos visto eclipses, ¿cierto? A ver, aquí voy a parar. ¿Cuántos hemos visto un eclipse? ¿Sí? Son muy extraños. Yo no sé si a ti te tocó ver uno donde es oscuridad total y es bien extraño. Ahora imagínate que esto suceda no por un minuto o dos, como lo fue este eclipse que fue oscuridad total, sino por horas. Imagínate que las estrellas pierden su brillo. Imagínate que las montañas se sacuden. Imagínate que cosas caen del cielo y destruyen mucha parte de la tierra. Imagínate este día. Quiero que veamos la misericordia y la gracia de Dios, que nos está hablando de lo que viene. Nos está hablando lo que espera a todos aquellos que no se pongan a cuentas con el Señor. Esto es algo que al enemigo o al que está fuera de Cristo debe de causar temor, pero a ti y a mí como iglesia, como cuerpo de Cristo, debe de ser un día de gozo. Dice el verso 11: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar este día? El hecho es que nadie puede soportar ese día, porque va a ser un día realmente temible. Dice Apocalipsis también en su capítulo 6, verso 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Sabes quién va a poder sostenerse en pie? Todos aquellos que hayan recibido por fe el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Aquellos que hayamos confiado en Cristo para expiación de nuestros pecados. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Somos el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que vamos a poder estar delante de Él. Hay algo que se le preguntó a Jesús acerca de este día. Te quiero dar un par de textos con respecto a esto. A Jesús le preguntaron, oye, sus discípulos: Jesús, ¿cuándo vas a establecer tu reino? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo te esperamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús obviamente les dice que va a haber señales que van a preceder su segunda venida. Les habla de las señales antes del fin. Y tú puedes ir al libro de Mateo capítulo 24. Tú vas a ver ahí un par de capítulos en el evangelio de Mateo y también en el evangelio de Lucas. Y textualmente en Lucas vas a encontrar en el capítulo 21, versos 8 al 11, parte de la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando le hicieron esta pregunta acerca de su segunda venida. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pregunta: ¿hemos experimentado guerras? ¿Hemos experimentado terremotos? ¿Hemos experimentado pestilencias? ¿Sí o no? El día está cerca. El día está cerca. Lucas, hablando de cuál debe de ser mi actitud como creyente, hablar del día del Señor, por un lado sí causa temor, pero por otro lado es un día de sumo gozo para los que esperamos con ansia su venida. Vamos a Lucas en ese mismo capítulo y quiero hablarte acerca de cuál debe de ser nuestra postura como creyentes, como iglesia. Dicen los versos 25 al 28 del capítulo 21 de Lucas: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, escucha lo que dice aquí, palabras de Jesucristo a sus discípulos. Les está diciendo: cuando ustedes vean todas estas señales, ustedes no corran, no huyan, no se atemoricen. Ustedes, dice aquí, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuál debe de ser tu actitud y mi actitud? Firmes, con la vista al frente, enfocados en lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer. Así es que tú y yo debemos de esperar el día del Señor con gozo, anhelarlo con gozo. Te pido que anotes también Segunda de Pedro. Ya estamos por terminar. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 10 al 15. Quiero leerte esto. Había hombres que se habían infiltrado en la iglesia y que precisamente en el tema de la segunda venida de Cristo, que es el día del Señor, estaban pues metiendo esa cizaña, estaban plantando esa duda en la iglesia. Era una iglesia perseguida, era una iglesia que amaba al Señor y que esperaba al Señor. Y estos falsos maestros estaban diciendo: ¿dónde está ese día en que iba a venir Jesús? ¿Cuánto tiempo más va a tardar? Y dicen los versos 10 en adelante de segunda de Pedro 3. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escucha lo que está diciendo Pedro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Si tú crees que el Señor se está tardando, tú tienes que mantener tu vida en santidad delante de Él. Dice el verso 12: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Si tú estás poniendo tu mirada, tu enfoque en tu casa, en tu carro, en tu empresa, estás dedicando todo lo que tú eres, todo tu corazón, todo tu empeño está en tu nombre, en tu imagen, en tu apellido, en tu estatus social, créemelo, eso va a ser quemado por el fuego. Todo eso va a ser deshecho. ¿Alguien me está siguiendo con esto? Todo eso va a ser deshecho. Claro que nos vamos a esforzar en la empresa que nos ha contratado. Claro que vamos a ser diligentes con nuestra labor
diaria. Claro que nos vamos a realmente comprometer en ser diligentes al educar a nuestros hijos. Claro que vamos a llevar nuestra casa en orden. Claro que sí, lo vamos a hacer como para el Señor, pero siempre conscientes que hay algo más del otro lado de la línea, del otro lado de la eternidad. ¿Sí? Tienes que estar consciente de eso. Entonces sigue diciendo el pasaje de segunda de Pedro, verso 13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Escucha esta frase: la paciencia de nuestro Dios es para que las personas no se pierdan. Aunque para muchos sea como que Dios está fallando, no es para que las personas no se pierdan, sino que muchos vengan a su conocimiento. Punto número 3, y con este voy a cerrar, y es la misericordia y compasión de Dios. Y va muy de la mano de lo que está diciendo aquí segunda de Pedro, capítulo 3, en este último verso que leímos. Dicen los versos del capítulo 2 de Joel, 12 al 18. Versos 12 al 18 del capítulo 2 de Joel, en este tercer punto, la misericordia y compasión de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Escucha el llamado de Dios para ti y para mí, no solamente para el pueblo de Dios en ese entonces, sino el llamado de Dios es que tú y yo nos volvamos de nuestros malos caminos, porque Dios es misericordioso, clemente y tardo para la ira. ¿Cómo estás tú respondiendo ante este anuncio tan abrumador? ¿Cuál es tu actitud al escuchar esta noticia? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón ahorita en este momento? ¿De qué te tienes que volver? ¿De codicia? ¿De orgullo? ¿De avaricia? ¿De qué te tienes que volver, iglesia? Si estás en Cristo, también le fallamos a Dios. Él ya nos perdonó en la cruz del Calvario, nos lavó de toda nuestra maldad. Pero más sin embargo, mientras estemos en esta carne, seguimos ofendiéndole. Y esa es la pregunta: ¿de qué te tienes que volver? Continúa el verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir a todo el pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará su pueblo. Perdonará su pueblo. Dios llama a que se reúnan los sacerdotes, se reúnan los ancianos, se reúna el novio recién casado, se reúna el joven, se reúnan todos delante de la presencia de Dios y empecemos a clamar por este día, que Dios perdone, que Dios sane nuestro corazón y que nos volvamos a Él de todo corazón. No un arrepentimiento superficial, no un arrepentimiento que está fundamentado en las cosas que me convienen, sino un arrepentimiento que realmente entienda que Dios en su misericordia ha provisto el camino de salvación en la persona de Jesucristo. Convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Dice aquí: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué significa esa frase? El judío en su cultura, cuando había lamento, cuando había dolor,
cuando había sufrimiento, Él lo manifestaba rompiendo sus vestiduras. Y era como una señal de lamento público, donde decía: estoy de duelo, estoy en dolor, estoy en sufrimiento. Y era una práctica. Entonces el Señor les dice: no rompan sus vestidos, no me hagan ese tipo de artimañas. A mí no me convences rompiendo tus garras. Yo quiero que rasgues tu corazón, arrepiéntete de corazón. Yo conozco tus intenciones, yo conozco tu corazón. Arrepiéntete de corazón. Yo no quiero ritos, yo no quiero cosas superficiales. En este momento el Señor te dice: arrepiéntete, arrepiéntete de corazón. Entrégale tu vida a Jesús. Vuélvete de tus malos caminos, para que este día no te alcance, para que este día no nos alcance. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Este es el mensaje ante el programa profético de Dios, ante la agenda de Dios. Este es el mensaje de la Biblia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el Evangelio. Dios ha provisto la salvación, iglesia. Muchos de ustedes aquí han escuchado esto ya muchas veces, pero yo no sé si tú caminas con Jesús. Yo no sé si tú tienes una relación con Cristo. Te voy a decir algo tan sencillo y básico: si tú oras, estás en comunión con el Señor y realmente anhelas tu comunión con Él, has nacido de nuevo. Pero si tú vienes los domingos y estas puertas están abiertas para ti, y lo digo con todo el amor de mi corazón, y quiero que nos sigas visitando, pero si tú estás aquí y has escuchado muchas veces el Evangelio, pero lo único que te nutre en tu vida espiritual es una reunión dominical, no has nacido de nuevo. Porque el Hijo de Dios anhela la palabra, anhela la comunión con Dios, le busca y haya un deleite al estar en su presencia. Y ahí es cuando se ve un corazón arrepentido. Ahí es cuando el Evangelio ha cobrado vida. Ahí es cuando hemos sido engendrados en Él. En donde tú dices: yo necesito mi pan diario, no mi dosis, no mi píldora de un texto o un versículo. No estoy hablando de esas cosas. No estoy hablando de esos formatos que se nos promueven en las redes sociales. Estoy hablando de una vida en intimidad con el Señor, que cuando yo estoy en rebeldía, cuando hay algo que yo camino en desobediencia delante de Dios, el Espíritu Santo viene y te habla y te dice: eso está mal. Y vienes arrodillado delante de su presencia, le dices: Señor, perdóname, perdóname. Esa es una vida de arrepentimiento y una vida de un creyente. Dios no quiere que sigas caminando más como religioso. Dios no quiere que te sigas rasgando los vestidos de afuera, que todo el mundo vea que eres espiritual. No, Dios no quiere eso. Dios quiere tu corazón. Te tienes que arrepentir. ¿Hay algo en tu corazón ahorita que tengas que entregarle al Señor? Yo creo que sí. Si no estás en Cristo, entrégale tu vida al Señor. La misericordia de Dios es esta: que un día de juicio viene, pero Dios proveyó la salida. Dios proveyó en Cristo Jesús la salvación para todo pecador arrepentido. Clamen delante de mí con ayuno. El judío ayunaba, se abstenía de alimentos, se vestía de cilicio, rasgaba sus vestiduras. Pero ese ayuno, si tú quieres practicar el ayuno, déjame decirte que el ayuno no es nada más abstenerte de alimento y ya. No, tiene que ver con someter tu carne, tiene que ver con sensibilizar tu humanidad para escuchar la voz de Dios. Entonces el ayuno no se puede celebrar si no hay intimidad con Jesús, si no hay ese tiempo de lectura en la palabra, si no es una huelga de hambre y ya. Y es como si quisieras torcerle la mano a Dios: estoy en ayuno, no puedo comer, y a todo el mundo le dices que estás ayunando. No, así no es el ayuno. Cuando Joel habla de un verdadero arrepentimiento, es: clamen a mí de corazón, ayunen, rásguense las vestiduras, pero háganlo de corazón.
El ayuno no me convence de que yo cumpla sus peticiones cuando es un ayuno superficial, pensando que así vamos a doblegar a Dios, pensando que así Dios se va a sujetar a mi agenda. No, así no es. Toma un tiempo ahí en tu lugar. Yo te voy a dejar a que tú tomes un tiempo con el Señor ahí en tu lugar. Toma un tiempo ahí en tu lugar. Si te quieres sentar, está bien. Si te quieres arrodillar, incluso está bien. Pero toma un tiempo. Pídele perdón a Dios. Si tú eres hijo de Dios y le has fallado, o hay algo que estás fallando, dile: Señor, toma control de esto. Ahí en casa también, si nos estás escuchando, toma un tiempo delante de su presencia. Si tú no le has entregado a tu vida a Jesús, dile: Señor, me arrepiento de toda mi maldad. Reconozco que he vivido en pecado, reconozco que te he ofendido, reconozco que no te he honrado en muchas áreas de mi vida y sé que merezco la muerte, Señor, pero también en fe puedo ver tu misericordia y tu gracia provista en esa cruz, en la cual Cristo me salva, en la cual Cristo me redime, en la cual a través de la fe puedo reconocer que tú eres mi Salvador suficiente. En medio de todo eso que estaba destinado para mí, en medio de toda esa ira que me correspondería vivir a mí, ahora reconozco que Cristo pagó el precio por toda mi maldad. Y te pido, Señor, que me ayudes a vivir para ti, a glorificarte a ti y a esperar tu venida en paz, firme y constante en el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús.